Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Empezamos el mes de junio con un episodio, gracias a Dios. Y esta semana te quería compartir algo que, gracias a Dios, tuve la oportunidad de compartir en mi iglesia, en la escuela dominical. Pude ahí ayudar con un hermano que le mando un saludo, a cubrirlo esta semana que le tocaba a él dar la escuela dominical. Me pidió de favor si podía darla yo, porque él iba a estar fuera de la ciudad, y pues con todo gusto. Y pues es un tema del cual ya he mencionado incluso en el episodio de que se caen las mujeres, la pregunta, ¿no? Que se caen las mujeres, donde hablamos, y más bien te leo el artículo científico que escribe la doctora Carmen Joy Imes. Ella menciona en un párrafo sobre la imagen de Dios, que es el tema del que te quiero compartir y del que compartí en la iglesia. Y ella lo menciona un poco y de hecho la cito en esta presentación y quería compartírtelo porque me parece muy interesante el tema. También me parece que he mencionado en algún otro episodio y también incluyo una cita o citas más bien del doctor Michael Heiser, porque en su libro El mundo invisible o El reino invisible en español, porque lo he encontrado de las dos maneras, no tiene como que una edición ya o todavía impresa, entonces de pronto se encuentra de las dos maneras. En ese libro también tiene un capítulo donde habla de ser la imagen de Dios. Entonces quiero compartírtela. Y en este episodio, si nos está escuchando a través de Spotify o Prime Music o no sé, el que se te ocurra a ti, Apple Podcast, y es puro audio, en este episodio sí te recomendaría que nos escuches, o más bien nos veas, en YouTube, porque hoy como preparé una presentación para darle en la clase, pues voy a usar la presentación también aquí para el episodio, y si nos ves por YouTube vas a poder ver la presentación mientras voy hablando, vas a poder ver y leer las citas y varias cosas. Entonces te animo que en este episodio, si quisieras, ¿verdad? Más bien como que te estoy pasando el dato de que va a ser más visual, pero igual si solamente lo escuchas, pues no te vas a perder de nada. Pero si eres alguien quizá más visual y te gusta tenerlo y poder verlo tú y leerlo, pues este episodio te va a gustar en ese sentido. Entonces déjame, te pongo la presentación en pantalla para que la puedas ir viendo. Si no estás escuchando, pues tú no vas a ver nada, ¿no? Nada más me vas a escuchar y aquí puedes ver la presentación y me voy a poner yo acá más chiquito a un lado. Entonces, ahí me puedes ver que aparezco yo en la pantalla y ahí estoy moviendo la presentación en lugar de moverme a mí. Aquí quizá no sé, pero quizá me llegue a mover un poco, o no sé si pueda siquiera estarme moviendo, o sea, el cuadrito donde aparezco, y si no, por eso me puse más chico. Pero bueno, quiero hablarte de la imagen de Dios. Y quiero que nos preguntemos un par de cosas. Primero, obviamente, esto viene de Génesis 1:27, donde dice, y creó Dios al hombre. Estamos hablando de la creación en el capítulo 1 de Génesis. Y dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿no? Está tomado Génesis 1:27, que pues esto es a lo que tenemos que tener en mente este versículo para lo que vamos a estar viendo. Generalmente vas a escuchar o seguramente habrás escuchado dos interpretaciones comunes a esto, sobre este tema, ¿no? De la imagen de Dios. Uno es que se refiere a lo físico y otra es que se refiere a algo que no es físico. La primera siento yo que es un poco más de antes y es un poco más antigua quizá esta postura, y no antigua de que tiene más tiempo, sino que usaba más hace ya un par de siglos y se ha ido dejando de usar esta postura y le ha dado lugar más a lo de se refiere a algo que no es físico. Ahorita vamos a ver por qué. La primera que dice se refiere a lo físico, o alguna persona que dice es que eso se refiere a lo físico. Algunos afirman que se refiere a las cualidades físicas, ¿no? Y aquí yo diría que hay dos niveles. El más sencillo sería el decir que Dios tiene dos ojos, tiene boca, tiene corazón, tiene manos, pies, eh, cosas físicas que se encuentran en general en la mayoría de humanos, ¿no? Este es como el nivel más básico de esta idea de que se refiere a lo físico, pero luego ha habido gente a través de la historia que lo ha llevado un poco más allá, lo sube de nivel y ya no nada más es lo que tenemos en común la mayoría de personas, sino que dicen, sí, es físico y se refiere a cualidades físicas y es que Dios es como yo. De aquí dependerá de la persona que lo dijera, ¿no? Si fuera alguien de piel blanca, de ojos azules, cabello güero, pues va a decir que Dios es así. Si es alguien de piel oscura, ojos marrón, cabello chino, va a decir que Dios se ve así. ¿Y esto cómo se ha visto en la historia? Bueno, tenemos incluso en otras religiones o sectas, como los mormones, ellos
dibujan y pintan a Jesús como alguien güero, de piel blanca, pues muy güerito, la verdad. Y eso tiene implicaciones hasta teológicas, no solamente que digan es que se ve mejor, que obviamente es un tanto racista y sí tiene orígenes racistas esta idea de José Smith de que Jesús es güero, pero tiene implicaciones teológicas para ellos también, y habría que hacer un estudio de eso. Pero pues esto se ha visto en mucho tiempo, en diferentes tiempos. ¿Y cuáles son las implicaciones o a qué lleva esto? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que termina pasando esto y ha sucedido esto, que ha llevado a que la gente sea tratada como menos que ser humano. Esto ha llevado a la esclavitud, donde se abusaba de las personas, donde ya no se trataban como personas, y esto hace cientos de años, ¿no? Los dueños de esclavos, que eran güeros, de piel blanca, de piel rubio, decían, es que si la Biblia dice que yo estoy hecho a la imagen de Dios y yo me veo así, quiere decir que todo aquel que no se ve así, pues no es la imagen de Dios, son menos que humanos, ¿no? Entonces trataban a las personas afroamericanas, bueno, no afroamericanas, africanas más bien, eh, como si no fueran personas, las trataban como objetos o como animales. Algo similar sucedió en las varias conquistas que hubo aquí en América, y a los indígenas se les trataba con menos, porque se usaba esta frase, ¿no? De decir que eran salvajes, porque no se vean como nosotros, y nosotros somos la imagen de Dios, o nosotros tenemos la imagen de Dios porque Dios se ve como nosotros, porque creemos que es algo físico. Entonces terminaban tratando mal a las personas que no se veían como ellos, y sobre todo en estos contrastes tan grandes, ¿no? No decía ni siquiera que seamos parecidos, es que ellos los veían opuestos, y decían, pues que estos no son humanos, aunque parezcan, pues están más cercanos a un animal que a las personas, y es algo horrible esto. Alguien podría decir, o más bien, esto tenemos que entenderlo, la Biblia nos dice que Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, nos dice Juan 4:24, y en 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la Biblia nos dice, Dios no tiene cuerpo. Este es un argumento en contra de esa idea de que la imagen de Dios es algo físico o características físicas. Aquí tendremos que hablar también de los antropomorfismos, que es un recurso literario que se usa no solamente en la Biblia, pero en la Biblia lo encontramos. Aquí pongo la fuente y lo estoy tapando yo porque está mi cámara, y va a haber partes en las que se tape porque estoy yo. Pero si a ti te interesa recibir esta presentación, incluso para tú usarla en tu iglesia o con un grupo de personas, puedes mandarme mensaje. Yo diría que a Instagram sería lo más sencillo, o pues donde nos escuches, incluso por YouTube, o en el comentario me puedes poner ahí que te gustaría recibir la presentación para tener las fuentes, porque pongo las fuentes de donde saco esta información, y pues incluso usarla tú para beneficio de tu iglesia, de ti mismo, un grupo de amigos, no sé. Aquí lo saco de godquestions.org. El antropomorfismo, mira, dice, algunos se preguntan por qué la Biblia algunas veces habla de Dios como si tuviera un cuerpo. Por ejemplo, Isaías 59:1 menciona la mano y el oído de Dios. Segunda de Crónicas 16:9 habla de los ojos de Dios. Mateo 4:4 coloca palabras en la boca de Dios. En Deuteronomio 33:27 Dios tiene brazos. Todos estos versículos son ejemplos de antropomorfismo, una forma de describir a Dios con términos anatómicos o emocionales para que los seres humanos lo puedan entender mejor. El uso del antropomorfismo, una forma de lenguaje figurativa, no implica que Dios tenga un cuerpo real. Es decir, lo que nos está diciendo, en otras palabras, esta explicación es que la Biblia sí usa estas frases, diciendo Dios, la mano, el oído, los ojos, la boca, brazos de Dios. Pero no está diciendo que tal cual tengan esa característica física, o que más bien que Dios tenga un cuerpo como tal, sino lo que nos está diciendo son frases o son maneras de hablar para que nosotros comprendamos a qué se refiere, ¿no? Y por eso antropomorfismo le da características físicas o emocionales humanas a Dios. Y esto se puede usar en otros ejemplos. Se puede usar cuando le puedes dar este tipo de características a objetos inanimados, para dar a entender un punto. Y aquí pues, estamos hablando del lenguaje, ¿no? Son herramientas que existen del lenguaje. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo de si hoy alguien escribiera una conversación que yo tengo con alguien más, con Paola, por ejemplo, quien es colaboradora de Serpientes y Palomas. Si yo tuviera una conversación con ella y alguien lo escribiera, y yo le dijera en algún momento, o más bien Paola me dijera,
una noticia sorprendente que me emociona o es increíble, son buenas noticias, y yo lo primero que digo es, no manches, en serio. Esa frase, no manches, tú la puedes entender quizá, e incluso quizá no la entiendes porque en tu país no se usa, no lo sé. Pero si la escribiera alguien y dijo, Eric o Calderón, cuando Paola le dijo tal cosa, dijo, no manches, en serio. Y luego la leían dentro de 300 años y quizás esa frase ya no se usa. Y si esas personas lo leyeran, dirían probablemente, ah, caray, quizá cuando Paola le dijo las buenas noticias traía algo, comida o algo que manchara y se le cayó arriba de Eric o algo pasó, que Eric o Calderón ¿no? termina diciendo, no manches. ¿Por qué? Porque no entienden el contexto. Entonces, es por eso que es necesario entender las herramientas que se usan, ¿no? Porque tendrías que entender el contexto de cuándo se dijo la frase, en qué lugar y cómo esa frase era usada para dar a entender, ah, no, no está hablando de que se manchara, era una expresión que en el momento se usaba para denotar sorpresa o incredulidad. Y entonces, de esa manera, el lenguaje tiene herramientas que usamos, ¿no? La metáfora, la analogía, de diferentes maneras. Y este es otro de ellos, es el antropomorfismo. La Biblia no se está contradiciendo. La Biblia usa recursos literarios para dar a entender un punto. Dios se comunica de una manera que sea comprensible para nosotros. Y aquí hay que recordar que la Biblia y sus diferentes libros fueron escritos a un grupo de personas en un lugar en específico, en un idioma en específico. Fue escrito a ellos, pero fue escrito también para beneficio del resto de nosotros. Pero a la hora de que nosotros, que no somos parte de ese grupo, ni vivimos en ese tiempo, ni hablamos ese idioma, leemos la Biblia, tenemos que entender que habrá cosas que necesitaremos quizá incluso irnos al idioma original o leer en diferentes traducciones para comprender mejor, ¿no? Este es el trabajo de los traductores. Ellos hacen eso, pero hay veces que quizá no se entendió algo porque no se tenía tanta referencia y no es hasta que se hacen descubrimientos de la cultura de aquel tiempo que dicen, ah, esta frase o esta palabra se usaba de esta manera y eso da luz a entender mejor algo que leemos en la Biblia. Este es el antropomorfismo, te lo vas a encontrar en la Biblia y es algo muy interesante, pero esto no significa que Dios tenga un cuerpo, es un recurso literario. Luego podrías preguntar, como yo me preguntaría, ¿y Jesús? Porque tú dirías, bueno, Dios, la Biblia es espíritu, dice, Dios es espíritu, dice la Biblia, perdón. Pero ¿qué pasa con Jesús? Jesús es Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios y Jesús tuvo un cuerpo. Jesús se hizo y tomó forma de hombre y aquí lo podemos ver. Aquí quisiera, y por eso puse Filipenses, quiero que veas esto, que se me hace muy interesante y que al final, entendiendo la imagen de Dios, podrás leerlo y quizá comprendas mejor a qué se refiere, porque a mí me parece muy curioso que si fuera el argumento este, decir, no, es que si es algo físico, y el físico, obviamente como Dios está fuera del tiempo y Dios sabía que iba a tomar esa forma, pues aunque la toma en el año cero para nosotros, ¿verdad? Pues Jesús sabía cómo se iba a ver, entonces volvió en el tiempo y nos hizo conforme a esa forma que iba a tomar de humano, ¿no? Que es como que todo un embrollo mental. Pero fíjate lo que dice Filipenses 2 5 a 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, que Jesús cuando vino a la tierra, se hizo semejante a los hombres. Y uno diría, ah, caray, no, si fuera Dios, que esta postura de que Dios nos hizo como Él es físicamente, porque ya tiene cuerpo, supuestamente si esta fuera la postura, no debería decir que Él se hizo semejante a los hombres, debería decir que el hombre fue hecho semejante a Él como tenemos en Génesis y además que tomó su forma original, ¿no? Pero no dice, Él fue hecho semejante a los hombres, es decir, tienes al hombre y Jesús se hizo similar a Él, no al revés. ¿Por qué? Entonces eso es un argumento en contra de esta idea de que la imagen de Dios a la que se refiere Génesis es algo físico como tal, son cualidades físicas o apariencia física. La otra postura que te comentaba y que seguramente la que tú has escuchado en algún punto, porque es la más predominante en ese tiempo, es que no se refiere a lo físico, se refiere a lo no físico. ¿Cómo? ¿A qué cosas no físicas? Bueno, la inteligencia, la capacidad de razonar, las emociones, la capacidad de tener comunión con Dios, la conciencia de uno mismo, la autoconciencia de estar, de poder decir yo soy Eric de 28 años,
vivo en Chihuahua, México, soy cristiano, estudié tal, autoconciencia, ¿no? Capacidad para el lenguaje y la comunicación, la presencia de un alma o espíritu o ambos, dependiendo de cómo lo veas, la conciencia del mundo, estar consciente del mundo que me rodea y el libre albedrío, es decir, la imagen de Dios, dicen, o sea, ¿a qué se refiere que tú tengas, o sea, la imagen de Dios es estas capacidades no físicas, mentales, por así decirlo, cognitivas? Bueno, aquí, ¿cuál es el problema? Y aquí nos lo comenta el doctor Michael Heiser en su libro El Reino Invisible, The Unseen Realm en inglés, y que es una lectura que te recomiendo. Él en el capítulo tercero, me parece que es, o bueno, no me acuerdo ni cuál es, creo que es el tercero porque lo estuve leyendo esta semana. Pero él nos dice, el problema de definir la imagen mediante cualquiera de estas cualidades, la lista anterior que te di, es, por una parte, que seres no humanos, como los animales, poseen algunas de ellas, aunque no en la misma medida que los humanos. Es decir, hay animales que se pueden comunicar, que están conscientes hasta cierto punto de ellos mismos, de dónde están, y sin duda no están al nivel del ser humano. Pero aquí sería difícil ponerle un límite, decir, bueno, hasta dónde comienza a ser parte de la imagen del ser humano y hasta dónde no. Y es algo complicado, ¿no? Porque los animales, como dice, también lo llegan a tener. Y aún más, hay personas que no tienen algunas de estas habilidades y estas cualidades. Entonces ahí que diríamos, ¿no ellos no son completamente la imagen de Dios? ¿O cómo? Él continúa y nos dice, definir definir el hecho de llevar la imagen como cualquier tipo de capacidad es un enfoque equivocado. La posición provida se basa en la proposición de que la vida humana comienza en el momento de la concepción, es decir, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide. O sea, en ese momento se crea un cigoto, que es lo que él dice después. Ese sencillo cigoto no es consciente de sí mismo, no posee inteligencia ni puede desarrollar proceso de pensamiento racional o emociones, no puede hablar o comunicarse, no es capaz de tener comunión con Dios u orar y no puede ejercer su voluntad o responder a la conciencia. Y luego aquí lo tapan yo. Pero básicamente después lo que dice es, si quieres decir y quieres defender este punto diciendo que no las tiene esas cualidades todavía, pero las tiene en potencia el bebé, porque todavía no las tiene, o el cigoto, que nosotros creemos que desde entonces es vida. Si tú dices, no las tiene, pero las tiene en potencia, es decir, se desarrollará en el futuro, pues estás y terminas llegando al mismo argumento que aquellos que están a favor del aborto, aquellos que dicen, es que no es una vida en potencia, no es una persona en potencia. Entonces, este razonamiento te termina dejando a un lado de aquella persona que está a favor del aborto, donde ambos dicen, no es una persona todavía, sino que lo es en potencia. Entonces, este argumento él dice, pues no es muy bueno. Y luego yo diría que en ambas posturas, el problema es que dejan de lado a las personas con discapacidades, ya sea discapacidades físicas o cognitivas, ¿no? De pensamiento, de aprendizaje. Las deja fuera porque si estamos diciendo que, como el primero decía, no es algo físico, bueno, ¿y qué pasa con las personas que nacen con deformidades? ¿Qué pasa con las personas que en su vida quizá les terminan cortando una pierna, un brazo, que terminan perdiendo un ojo, ambos ojos? Gente que termina quemada en accidentes y ya no se ve ni siquiera como la misma persona, ¿no? O sea, ya no se ve y no se reconoce a la persona, que las manos no les quedan igual, que no se pueden mover igual. ¿O qué pasa con estas personas que nacen quizá con autismo, que nacen con síndrome de Down, que nacen con algún tipo de discapacidad o dificultad para aprender? Y que luego la sociedad diría que no son tan valiosas o que la sociedad diría que no van a ser útiles o productivas, ¿no? Que quizá nunca van a tener un empleo, que quizá nunca van a poder valerse por sí mismos, que siempre a depender de alguien más, obviamente, ya sea monetariamente, que no pueden vivir solos, que necesitan que estén haciendo cosas por ellos. Si la sociedad puede llegar a decir, o más bien la sociedad puede llegar a decir, que ellos no son útiles, y estas posturas dirían algo similar, dirían, es que si depende de cualidades cognitivas y tú no las tienes por completo, que entonces no es la imagen de Dios, tiene medio la imagen de Dios, o si es algo físico y le faltan partes o no funciona su cuerpo correctamente o nace con una deformidad, que no es la imagen de Dios porque no está tal cual físicamente como debería ser. Como digo, causa problemas estas dos posturas que son las comunes.
Entonces, la pregunta sería, bueno, si no es una y si no es la otra, ¿cuál es? El doctor Michael Heiser diría que la clave está en la gramática hebrea. Y él explica en el libro, y pues no me voy a poner aquí a explicar mucho, ¿verdad? Pero él explica que la palabrita a, en la frase a su imagen, también se puede traducir como su imagen. Es decir, es una palabra sencilla que él usa ejemplos bíblicos y extrabíblicos para fundamentar que tiene también esta traducción. Y dice, bueno, si le cambiamos, obviamente porque el idioma lo permite y se usa y se ve, y hay ejemplos donde se usa en vez de a la hora de traducirlo a su imagen, como su imagen, esto resuelve los problemas, diría el doctor Michael Heiser. Si pensamos en reflejar la imagen como un verbo o una función, la traducción tiene perfecto sentido. Esto de cómo su imagen. Somos creados para reflejar a Dios, para ser su imagen. Es lo que somos por definición. La imagen no es una capacidad que tengamos, sino un estatus. Somos los representantes de Dios sobre la tierra. Ser humano es reflejar la imagen de Dios. Entonces, si Dios nos hizo como su imagen, es decir, nos hizo para ser su imagen, esto quiere decir que nos dio un propósito, que nos dio eh, una identidad desde el inicio. Y esto no depende de alguna capacidad física o cognitiva, es quienes somos. Es decir, el ser humano es la imagen de Dios. Si tú eres un ser humano, tú eres la imagen de Dios. Es parte de quién eres, es parte de tu identidad y nadie te lo puede quitar ni nadie te lo puede agregar. Es algo que simplemente Dios ha dotado al ser humano para hacer. La doctora Carmen Joy Imes, en su artículo científico, que es el que leí en el episodio que te decía, que lo puedes ir a escuchar, sus hijos e hijas profetizarán, sanando el cuerpo de Cristo al restaurar una visión bíblica de la capacitación del espíritu. En ese artículo científico viene esta partecita, ella dice, ser imagen de Dios es tener un cuerpo humano. Curiosamente, volvemos a que sí es algo físico, pero no son características físicas. Ella está diciendo, ser imagen de Dios es existir en el plano físico. Si tú tienes un cuerpo, independientemente de cómo se ve el cuerpo, qué capacidades tenga o le falten, si tienes un cuerpo, eres un ser humano, eres la imagen de Dios. Aunque esta designación no excluye las partes inmateriales de nuestra persona, la palabra hebrea tselem o imagen es un término concreto que se refiere a una representación física tridimensional de otra persona. Es decir, esta es la palabra que se usa en Génesis 1, 26 y 27, donde dice que Dios hizo al hombre a su imagen, o como lo entenderíamos entonces, hizo Dios al hombre como su tselem, como su imagen, como su representación física. A eso se refiere. Dice, el término suele referirse a un ídolo. Se usa como sinónimo de ídolos. Por ejemplo, Números 33:52, 2 de Reyes 11:18, Ezequiel 7:20. Seguramente recuerdas frases como derrumbaron o quitaron sus imágenes de plata, sus imágenes hechas o las imágenes de los ídolos. Esa palabra imágenes es selem en estos casos. Así como un ídolo media la presencia y la autoridad de una deidad, o un monumento real media la presencia y la autoridad de un rey, los seres humanos median la presencia y la autoridad de Dios. Y aquí nos va a dar un ejemplo extra bíblico. Esta es una estatua, si nos estás viendo en YouTube, puedes ver la imagen de una estatua que está en un museo. Y en esta estatua, o sobre esta estatua, ella nos dice, fuera de la Biblia hay un ejemplo esclarecedor. La estatua de Hadad Giti, rey de Gusan, tiene inscripciones en arameo y acadio que le identifican como Tselem o Tsalmu del rey, es decir, la imagen del rey. El rey Hadad Yiti colocó la estatua como recordatorio a sus súbditos de su gobierno. La estatua representaba al rey y mediaba en su gobierno, es decir, que esta estatua está diciendo, aquí en esta ciudad no está presente como tal el rey, pero al ver su estatua está diciendo, este lugar le pertenece, el reina aquí. Y en Génesis tenemos el relato de la creación, donde Dios hace la tierra y el sexto día pone su imagen, su tselem, como en esta estatua, ¿no? Pone su imagen para decir, esta creación es mía, yo la hice y aquí está mi imagen. Bueno, aquí queda cortado porque se supone que debe tener efectos, pero lo que viene detrás de la imagen dice que Dios no quiere imágenes. Esto lo vemos muchas veces, Dios lo repite y lo repite y dice que Él no quiere que hagan imágenes de Él, que no quiere que hagan imágenes de Jehová, que no quiere que hagan imágenes de Dios. Y pregunto por qué.
Bueno, pues porque Dios ya había hecho una imagen, las personas. Es decir, le dice al hombre, tú no vas a hacer imágenes. E incluso cuando hacen el tabernáculo y los templos, lo común era que hubiera imágenes del Dios que reinaba en ese lugar, en las culturas que los rodeaban. Y él manda hacer un templo y no pone ninguna imagen. ¿Por qué? Porque la imagen de él iba a andar caminando por ahí, iba a andar haciendo el ritual que debía hacer. Es decir, el hombre era la imagen de Dios. Y aquí nos puede llevar la mente a versículos y pasajes donde dice Dios, hablando de los ídolos, dice, esos ídolos tienen boca y no hablan, tienen manos y no se mueven, tienen pies y no caminan, tienen ojos y no ven. Y uno lo compara con él, obviamente, ¿no? Y dice, ah, pues sí, y Dios sí, y claro que está correcto en ese sentido, pero también es para pensar, entendiendo esto, que Dios está diciendo, esas imágenes no hacen nada de eso. Y véanse a ustedes mismos, ustedes son mi imagen y ustedes sí caminan, sí hablan, sí ven, sí tienen manos y las usan. Es el contraste que está haciendo Dios. No solamente entre él y los ídolos, sino entre las imágenes de los ídolos y nosotros. La doctora Carmen dice, el hecho de que Dios designe a los seres humanos como su imagen indica que debemos representar al gobernante divino. No hay ninguna habilidad que nos cualifique para ello, es decir, no es dependiente de tu inteligencia, de tu habilidad para hablar, de tu habilidad para pensar, de ser consciente. Es cuestión de ser tú un ser humano que existe en el plano físico. La imago Dei es simplemente la identidad humana que Dios nos ha dado, es nuestra identidad. Como seres humanos somos la imagen de Dios y que depende únicamente de nuestra corporeidad humana, es decir, de que existamos en lo físico, es lo que te decía. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, esto quiere decir que toda persona tiene un valor innato desde su nacimiento, desde su concepción. Todo ser humano ya tiene un valor que Dios le da al ser un ser humano. Aquí te pongo una imagen del caballo Fusaichi Pegasus que dice que incluso está en el libro de los récords Guinness por ser el caballo que más caro se ha vendido en la historia. Dice, es considerado el caballo más caro del mundo. Fue vendido en 70 millones de dólares, además de ser reconocido por su talento, ya que ganó el Derby de Kentucky en el año 2000. ¿Y por qué te lo pongo? Porque como te mencionaba, la sociedad, el mundo, el sistema en el que vivimos, le da un valor de 70 millones a este caballo en los 2000. Y quizá podría decir de otras personas con discapacidades, que les falta una pierna, que dependen y pues, son dependientes de otros, que su estado mental nunca se va a desarrollar, que en lo social se podría decir, y podría decir el sistema del mundo, no aporta, no sirve, no paga impuestos, no tiene empleo, no aporta a la sociedad, pues no sirve, no existe. Bíblicamente no es así. Según la Biblia, el valor entre ambos, y aquí por eso pongo una imagen de personas con discapacidades, el valor entre estas personas con discapacidades del tipo que tú quieras, con problemas, con enfermedades, que tú quieras, esas y el caballo de 70 millones no tienen ni de cerca el mismo valor según Dios. Las personas con todo y las discapacidades valen muchísimo más que el caballo al que el mundo le dio un valor de 70 millones de dólares. Ni se comparan, no están ni cerca. Una persona con estas discapacidades y que nunca vaya a generar un peso en su vida, que nunca vaya a pagar un peso de impuestos por su condición, sigue valiendo muchísimo más que este caballo de 70 millones de dólares. Esa es una implicación muy grande. Que tus compañeros, que tu prójimo, tu compañero en el mundo, el prójimo que está contigo, tu vecino, tiene un valor inmenso. Y eso debemos tenerlo en mente cuando tratamos con las personas, cuando nos sentimos tentados a ser groseros, cuando nos sentimos tentados a abusar, a golpear, a violentar de alguna manera a otro ser humano. Hay que recordar que ese ser humano también es la imagen de Dios, como tú lo eres, y su valor no es cualquier valor. Dios le ha dado un valor inmenso por encima del resto de criaturas de la creación. Otra implicación es la santidad de la vida, el entender que el valor que Dios nos da desde la concepción es un valor inmenso. Esto quiere decir que un bebé y la vida de un bebé desde el vientre es valiosísima y desde entonces ya tiene valor. Es decir, no es que la imagen de Dios sea cualidades que tiene potencialmente, no. Ese bebé en el vientre, ese cúmulo de células, como le llegan a decir muchas veces, en el momento de ser concebido ya tiene un valor que nadie le va a poder quitar.
y por eso no podemos simplemente matarlo, no podemos simplemente abortarlo, ¿no? Que no sé si me vaya a censurar YouTube o alguna red por decir estas palabras, pero sí, este es un argumento muy fuerte en contra del aborto. Es un argumento que debería ser considerado a las personas no abortar, porque se están deshaciendo y están quitándole la vida, no a un ser en potencia, no a un ser humano en potencia, le están quitando la vida a un ser que ya es la imagen de Dios, porque es un ser humano, es de la raza humana. Y aquí habría que mencionar, ¿no? Que yo sé que hay personas que con el dolor de su alma, por alguna implicación médica, porque quizá la vida de la madre está en peligro, por algo que incluso el bebé ya traiga una deformidad y va a ser doloroso o no va a vivir mucho tiempo, o incluso todavía no en ese momento, pero al pasar de los meses le puede hacer daño a la mamá. Digo, hay tantas situaciones inimaginables que ni siquiera me imagino yo. Pero no es lo mismo que una mujer o una pareja con el dolor de su alma, sabiendo lo que implica, tengan que optar por un aborto quizá médico o bueno, con justificación médica, no porque les estorbe, no porque sea una carga, sino que por una justificación de ese tipo, con el dolor de su alma tengan que tomar la decisión de hacerlo, no es lo mismo que la mujer o la pareja que dice, no, pues hay que dejarlo, al cabo no hay nada, o sea, hay que abortarlo y ya, al cabo, pues no queremos que nos estorbe, no queremos que sea una carga, no tenemos el dinero, entonces pues que simplemente te lo saquen y ya, al cabo no es una persona todavía hasta que nace. No es lo mismo, la santidad de la vida es algo que debemos tener siempre en mente, y esto desde la concepción hasta nuestros compañeros y prójimos más grandes de edad, que su valor es inmenso y que no debemos tratarlos así como si nada y tomar decisiones a la ligera sobre su vida. Otra implicación es que muchos pecados cometidos contra nuestros prójimos o nuestro prójimo son pecados que atentan contra la imagen de Dios, es decir, contra su identidad de imagen de Dios. En Génesis 9:6 tenemos este versículo que dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre derramará, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y entendiendo lo que nos dice el doctor Michael Heiser, podríamos decir, porque como imagen de Dios es hecho el hombre. Eso es ese es el gran pecado y lo que lo hace tan diferente a matar a un animal o cortar un árbol. Que este ser al que estás quitándole la vida es la imagen de Dios, su identidad de ser imagen de Dios. Y tenemos estos otros pecados que también abusan o tuercen o violentan la imagen de Dios que tienen las personas. Pecados como la lujuria, los asesinatos, como leímos, las violaciones, la violencia, el engaño, los abusos de diferentes tipos. Estás atentando contra la imagen de Dios, contra el imago de Dios, estás atentando contra personas que tienen la imagen de Dios. Estás abusando y usando la imagen de Dios para tu propio beneficio, para satisfacerte, para cumplir un deseo, para sentirte satisfecho y estás abusándolo. Y Dios no toma a la ligera eso. Vemos que Jesús en el Nuevo Testamento, obviamente Jesús cuando viene y habla de los pecados contra las personas, le da un valor inmenso a las personas. Y si ustedes han escuchado que asesinar es pecado, que matar a su hermano es pecado, dice, yo les digo que con tan solo pensarlo y verlo de cierta manera y expresarse de cierta manera con él, ya lo asesinó en su corazón. Es decir, le da un valor inmenso al cómo tratamos a nuestro prójimo. Dice, amen a los demás como ustedes mismos, traten y hagan con los demás como les gustaría que hicieran con ustedes. ¿Por qué? Porque su prójimo tiene la imagen de Dios y eso nadie se lo va a quitar. Ningún estado de pecado le va a quitar su identidad de ser imagen de Dios. Tiene implicaciones muy grandes y debemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios por las veces que hemos abusado de otras personas, porque estamos abusando de seres que tienen su imagen. Y una última implicación que es como de ánimo para ti. Quisiera decirte que tú, al ser un ser humano, si me entiendes esto que te estoy diciendo, a menos de que seas extraterrestre, que eso ya sería otra cosa, ¿no? El doctor Michael Heiser dice, bueno, si estamos hablando de cualidades y habilidades de pensamiento cognitivas, ¿qué pasa si un extraterrestre viene y las tiene más desarrolladas que nosotros? Es más imagen de Dios que nosotros y no por eso dice, se refiere a ser humano. El ser humano fue creado por Dios para ser su imagen. Y por eso tu vida vale mucho. Aquí lo pongo en usted porque era en la iglesia. Pero tu vida vale mucho. Tú vales mucho.
y nadie te puede quitar eso. Hay gente que se desanima y dice, no, es que Dios usa a las personas bonitas. Y yo les decía en la iglesia, el más claro ejemplo de que eso no es cierto es que yo estoy compartiendo, ¿no? Si Dios solamente usara gente que se ve bien y que es bonita, pues yo no estaría aquí. Y lo mismo te digo a ti. Dios no se fija en eso. Dios le dice al profeta Samuel en el Antiguo Testamento, le dice, yo no soy como ustedes que se fijan en el exterior, yo veo el corazón. Y en otra parte de la Biblia nos dice que Él es el que examina los corazones y los pesa. Dios nos conoce en el interior. Pero a ti, haberte hecho como ser humano, te ha dado un valor inmenso. Que aunque las demás personas se burlen de ti, se burlen de tu físico, aunque tú mismo te hagas menos y digas, no, es que yo no me veo bien, es que yo quisiera verme de esta manera y quisiera tener los dientes así, quisiera que mi cabello fuera de otro color, mis ojos, mi color de piel, cualquier inseguridad que tú tengas física. Quiere decirte que tu valor es inmenso y eso no te quita ningún valor ante Dios. ¿Qué es la opinión que más debería importarte? La de Dios. Y me gustaría que pudieras escuchar esto y también se lo pudieras comunicar a niños, adultos, a quien fuera, personas que tienen discapacidades quizá y a veces se sienten relegadas, se sienten menos, se sienten hechas a un lado. Y que les recuerdes que Dios les ha dado un propósito de vida. Ese propósito de reflejarlo a Él. Todo ser humano nace ya con un propósito desde el vientre. Y luego Dios nos da propósitos en lo personal, ¿no? Y nos usa de manera diferente a cada uno de forma personal. Y qué maravilloso es Dios que lo hace. Pero en general todo ser humano tiene como mínimo el propósito de reflejar a Dios. Y ese no es un propósito pequeño y no es cualquier cosa. También por eso te animaría a que dejes de abusar de tu cuerpo si lo estás haciendo. Que dejes de consumir drogas, que dejes de consumir cosas que afectan tu cuerpo, tu vida, tu mente. Porque Dios te ha llamado a ser su reflejo, te ha llamado a reflejarlo a Él, a vivir y que el mundo vea a quién le perteneces, que seas embajador de Cristo. Te animo a que consideres esto, que recuerdes que tienes un valor muy grande, que Dios te ve y te ve perfecto, físicamente sobre todo, porque Dios no ve lo físico, y también como hijo de Dios, si tú has recibido a Cristo y le has entregado tu vida a Dios, Él te ve perfecto, sin pecado, sin mancha. Pero sobre todo en lo físico, si tú te desanimas o tú dices que yo no soy tan inteligente como otras personas, es que yo batallo para entender las cosas y quizá piensas que Dios o has considerado que Dios te puede ver menos o no te toma tanto en cuenta, quítate esa idea. Tú para Dios vales mucho, te ha dado un propósito y te invita a cumplirlo el día de hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio, no olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien, Dios te bendiga.